Repiten esa alabanza al Dios vivo. Dios les bendiga. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta tarde. El Señor les bendiga a cada uno. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestros corazones. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es venir a este lugar a adorarle y sentir su presencia. ¿Cuántos aman eso? ¿Cuántos aman venir a la casa del Señor y sentir su presencia? A veces hemos creado, ¿no?, una manera quizás como un hábito de venir porque toca el culto y tengo que ir. No, venga con propósito. No venga solamente a ver quién predica, a ver qué se hace, sino venga con el propósito es de sentir la presencia del Señor. Amén. De que ocurra un cambio en su vida. La palabra del Señor nos enseña, dice en el libro de Pedro, de segunda de Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y esta semana ha sido una semana de meditación y de ver, quizás uno en la lógica humana a veces cuestiona cómo actúa Dios. El domingo en la noche hicimos una oración, los que estuvimos acá, hicimos una oración de fe por un hermano muy amado de allá de Venezuela, un pastor que nosotros vimos formarse, salió al ministerio bajo el tiempo que estuvimos nosotros pastoreando allá, y era un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre joven. Le dio una gripe, empezó al cuarto día le dolía el pecho, fue al médico y le dio un paro respiratorio y murió. Y uno se cuestiona, Señor, pero si estaba sano, Señor, si no había ninguna patología previa, nadie lo vio venir, deja hija, deja esposa. Y el día de ayer estaba en el grupo de amistad y durante varias semanas hemos venido orando, ¿no?, por uno de los amigos del grupo de amistad, porque desde hace 11 años le detectaron cáncer en los huesos. Y entonces le han hecho chequeos, le han hecho exámenes, ha estado en tratamiento. Y hace unas semanas le hicieron unos exámenes acá en España y ayer nos testificaba y me dice, hermana Eileen, todos mis exámenes salí limpio, no tengo nada. Y ahora los médicos me han tomado como ratoncito de laboratorio, porque el cáncer mío era un cáncer muy abrasivo, era un cáncer muy letal y normalmente es un cáncer que no tiene cura porque es en los huesos. O sea, ¿qué parte me van a sacar para que se me elimine el cáncer? Y ahora los médicos están asombrados y no entienden cómo fue que me curé y quieren hacerme muchos estudios, pruebas nucleares, y me estuvo mencionando toda la cantidad de exámenes que le van a hacer para ver por qué me sané. Yo le digo, cuando le hagan todos esos exámenes en las placas, esto va a decir, Jesús me sanó, Jesús me sanó. En todo eso, lo que quiero, amén, lo que quiero decirle es que Dios obra de manera que no podemos entender. Y uno en nuestra lógica humana, porque creo que todos los pensamos y no soy la única extraterrestre, a veces uno dice, mejor que el bueno se sane y que el que no sirve a Dios, bueno, si se murió, se murió. Pero no, el versículo que les acabo de mencionar, el Señor dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez que nos arrepintamos, entonces, bueno, si partimos con el Señor, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa. El punto es que Dios obra como Él quiere. Somos nosotros los que cuestionamos y Dios no tiene lógica, porque sus pensamientos son infinitos, son altos, son profundos y nosotros no podemos entender por qué Él obra así. Entonces a este que era pastor se murió sin avisar y este que no, ni siquiera todavía ha aceptado a Jesús, es sanado, pero el Señor quiere la misericordia para este, porque aquel ya tenía el reino de los cielos ganado, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros luchar por esos que aún no creen, por esos los que aún no han aceptado al Señor Jesucristo, los que aún no se han bautizado en el nombre de Jesús. Aún nos toca a nosotros luchar para ellos. Amén. ¿Cuántos creen que eso es así? Entonces la lógica de Dios no la entendemos, pero nos toca aceptarla. Y hay un coro que dice, y lo entenderemos todo más allá. Yo no sé si allá nos vamos a acordar de todas las preguntas. Yo tengo muchas preguntas que hacerle al Señor, pero yo no sé si en aquel momento al menos me voy a acordar de alguna de las preguntas que tengo. Pero
el Señor un día nos dirá por qué actuó de esa manera. Y le veremos cara a cara. Yo creo que esa es la meta más grande que tenemos nosotros. Procuremos, hermano, que esa corona nuestra tenga perlitas. Tengan esas perlitas de las personas a quien usted le predicó, a las personas que usted se ganó, a las personas que usted levantó. Amén. Porque a veces no es solamente predicar e invitarlo a la iglesia. Los que están aquí en la iglesia muchas veces necesitan ser levantados. Dice la palabra de Dios que el que haga volver al pecador a su camino cubrirá multitudes de pecados. Y a veces necesitamos hacer volver personas que quizás frecuentan la iglesia, que quizás de aquí están derribadas, y usted y yo tenemos la posibilidad de levantarlos, de darles una mano y decirle: en el nombre de Jesús tú tienes propósitos eternos. Tú necesitas levantarte y seguir caminando, porque dice su palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo creo que usted y yo estamos por la salvación. Usted no está aquí porque el espacio es bonito, porque los músicos cantan bonito. Estamos por la salvación. Todo lo demás va a perecer, todo lo demás se va a acabar, pero yo quiero obtener esa salvación gloriosa. Yo quiero heredar el reino de los cielos. Yo quiero ver la patria celestial. Yo quiero ver al Dios a quien yo sirvo cara a cara y decirle: lo logré, acabé la carrera hasta el final. Amén. Yo creo que esa es la meta. Y a veces perdemos tanto el enfoque en cosas tan vanas y tan tontas de la vida diaria, y discúlpenme la expresión, pero perdemos el enfoque. Y necesitamos entender que nuestra meta, nuestro blanco es Jesucristo. Amén. Y yo quiero hablar en esta hora. Ustedes saben que yo soy muy breve, ¿no?, en las reflexiones, y yo he titulado esta reflexión Desde la prisión, parte 3. ¿Por qué se rieron? Esto es una serie. Hace algunas semanas estuvimos hablando, y se lo digo en el nombre de Jesús, esto no lo saqué de ningún libro, no lo saqué del chat GPT, lo saqué de la Biblia. Porque la Biblia nos da muchas lecciones acerca de vida de hombres y mujeres. Y la Biblia, cuando estamos en las clases de los estudios bíblicos allí en la escuela Sígame, en las diferentes clases, siempre le digo: la Biblia es un libro para practicarlo, no es para solamente conocer lo que dice ahí. Hay gente que sabe mucho de Biblia. Anoche, por cierto, hablaba con una persona en el grupo de amistad, un amigo que llegó, y eso me desafió como ustedes no tienen idea. Yo estaba calladita escuchándolo nomás, escuchando todos sus argumentos, y él me decía: porque yo sé de Biblia, yo tengo mis estudios teológicos, hermenéuticos, sistemáticos y todos esos estudios. Y yo: wow, qué bien. Yo le digo: bueno, búsqueme la Biblia. Ay, se me apagó el móvil, me dijo. Yo le digo: yo le presto un cargador y le presto mi Biblia. No, yo tengo mi Biblia personal aquí. Yo le digo: pero es que todas las Biblias es igual. Si vamos a hablar de Biblia, hablemos de Biblia con la Biblia. A la final se volvió un 8, como decimos nosotros, y salió con muchas cosas. Lo cierto es que hay personas que conocen la Biblia. Es más, el diablo conoce la Biblia. Cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, vemos que el diablo le mencionaba versículos de la Biblia. Y eso no hace un cambio. En realidad, conocer la Biblia solamente no ocurre un cambio. Tenemos que vivirla, tenemos que practicarla, tenemos que tenerla allí en el corazón guardado, y que cada cosa que usted haga, que usted hable, que usted piense, esté direccionado a través de la palabra de Dios. De nada sirve conocer la Biblia. Es más, de nada sirve años en el Evangelio. No sirven años en el Evangelio si usted no ha hecho nada, si usted no ha ocurrido un cambio, si usted viene semana a semana y se siente en la iglesia solamente a calentar una banca. Necesitamos hacer discípulos, necesitamos predicar, necesitamos ser el reflejo de Jesús. Que usted puede decir con autoridad: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es la idea de todo esto. No es solamente yo soy cristiano y que yo sé la Biblia, me sé el Génesis, el Apocalipsis, todo me sé eso, lo sé, las traducciones, las versiones. No sirve de nada. Entonces la palabra de Dios nos enseña, he titulado este mensaje Desde la prisión, parte 3, y quiero que me acompañen a leer el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 1. Es un libro pequeñito que está en el Antiguo Testamento, está antes de Hebreos, y quédense allí sentadito. Vamos a leer Filemón capítulo 1, en realidad tiene un solo capítulo,
carta más corta de Pablo, solo tiene 25 versículos. Y vamos a aprender un poquito de la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Solamente leemos el saludo que Pablo le da a Filemón. Y hay muchos datos curiosos, ¿no? de todo esto, pero estaba leyendo que los cristianos del primer siglo no tuvieron iglesia sino 300 años después, es decir, 3 siglos después fue cuando ellos comenzaron a reunirse en iglesias. ¿Sí está entendiendo eso? 300 años. Cuando el Señor ascendió al cielo y deja la comisión, deja a los discípulos predicando, pasaron 300 años para que ellos pudieran tener iglesia, pero mientras se congregaban en casas. Por eso Pablo normalmente saludaba a la iglesia que está en tu casa. Entonces yo creo que estamos muy apegados al trabajo que el Señor venía haciendo en la iglesia primitiva. Estamos predicando en las casas, amén. Pero en esta tarde, Pablo, y he titulado este mensaje así, desde la prisión, porque Pablo estaba preso nuevamente escribiendo esta carta. Y hay algo que nos enseña la palabra de Dios, y es el carácter de una persona en algunas circunstancias. Y a veces me gusta ver cuando leo la Biblia, cuando veo historias bíblicas, me gusta ver como el carácter de la persona, me imagino su personalidad, me imagino el escenario donde estaba y cómo yo hubiese actuado si me hubiese tocado a mí. Porque es muy fácil leer, Pablo estaba preso, pero ¿cómo actuaríamos nosotros presos? A lo mejor viviríamos una vida hostil, viviríamos amargados, cansados, fastidiados, que todo es un calor, humedad, suciedad, quizás. A lo mejor yo hubiese actuado así. Amén. Y a lo mejor ustedes todos son muy santos y ninguno hubiese actuado así. Pero yo hubiese actuado así, cansada, estoy cansada de estar presa. Porque no era el único encarcelamiento que había tenido Pablo, había tenido muchos encarcelamientos. Y aquí nos enseña algo la Biblia, y es que en el Evangelio hay que sufrir. En el Evangelio hay que sufrir. Tenemos a veces una idea tan alejada de lo que es el Evangelio y nos hemos acostumbrado a tanta comodidad que si hay circunstancias adversas a como estamos habituados a tener comodidad, ya nos sentimos molestos y ofendidos. Y hoy compartía en mi estado, porque lo leí, me pareció hermoso, un pensamiento que lo dijo Tertuliano, que era un historiador de la época de Jesucristo, y él decía: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Para que nosotros hoy día llegar a este evangelio, que nosotros pudiéramos palparlo y conocerlo, hubo muchas personas que dieron su vida para que usted y yo conociéramos a Jesucristo. Personas que ofrecieron su vida, que no les importó morir por causa de Jesús, que los acusaban, los confrontaban de frente y le decían: tú eres seguidor de Jesús, sí, niégalo si no te mueres. No lo voy a negar. Entonces lo mataban. Y nosotros no hemos llegado a ese nivel. Usted y yo no hemos llegado a ese nivel. Es más, usted y yo no hemos sufrido mucho. Quizás ha sufrido contrariedades de hermanos, chisme, calumnia, qué sé yo, mentira. Y ya uno determina: estoy sufriendo por el evangelio. Pero ellos sufrieron con su vida. Y Pablo sufrió cárceles, pero él ya estaba destinado a eso. Porque desde el momento que él entregó su vida al Señor, el Señor le dijo: instrumento escogido me es este. Es decir, Pablo era un instrumento escogido. Y el Señor le decía: porque yo le mostraré cuánto hay que padecer por causa de mi nombre. Es decir, el Señor no le dijo: Pablo, conviértase que ahora va a ser fácil. A nadie se nos prometió una almohada, se nos prometió una cruz. Dice la palabra que cargue su cruz cada día y sígame. Y Pablo sabía que iba a enfrentar muchas cosas.
Y cuando vemos las cartas de Pablo, que son tan inspiradoras, que son tan alentadoras, que usted lee Pablo y cuando escucha al apóstol Pablo, usted se emociona y predicamos de Pablo y Pablo. Pero la mayor de las veces cuando Pablo daba palabras de motivación, estaba preso. Y uno se inspira de eso, pero nosotros no somos capaces de sufrir. Hay un versículo muy conocido por todos en Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para grandes cosas. Lo usamos para decir, todo lo puedo en Cristo. Yo sí puedo, yo puedo montar un negocio, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Pero ese todo lo puedo no tiene que ver con la capacidad de conquistar, sino con la capacidad de soportar. ¿Sí me está entendiendo? Ese todo lo puedo al que se refería Pablo no se refería a que yo puedo alcanzar y conquistar y tal, porque sí, nosotros podemos enfocarlo así. Pero cuando Pablo decía ese versículo tan emblemático que nosotros lo pegamos en nuestros coches, en la casa, en la peinadora, en todos lados, diciendo todo lo puedo en Cristo, él se refería a la capacidad de soportar. ¿Y soportar qué? Sufrimiento. Porque nosotros no sabemos Filipenses 4:13, pero no nos sabemos el 12. Y el 12 es el contexto. A ver, ¿qué dice el 12? No lo sabemos. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, sé vivir humildemente, sé tener necesidad, sé tener escasez. Él eso lo decía en el 12. Filipenses 4:12 lo dice así, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el contexto es que él podía soportar. O sea que ese todo lo puedo era de soportar sufrimientos, de soportar calamidades. Amén. Y nosotros tenemos que aprender de ello porque la Biblia nos deja esos relatos para que usted y yo lo practiquemos. Que cuando haya un momento de adversidad, usted puede decir, yo todo lo puedo en Cristo. Que esta depresión, que este mal rato, que esta ofensa, que esta enfermedad no me va a derrumbar, sino que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Ahora bien, vamos a hablar de tres personajes y usted me va a ayudar en esta tarde. Vamos a hablar de tres personajes de este libro cortito, que yo sé que muchos lo han leído, que quizás usted se conoce la historia, pero si usted la conoce, quiero solo refrescar un poquito. ¿Cuántos han leído el libro de Filemón? Es un libro muy bonito, es cortico. Filemón fue una carta de Pablo a Filemón. Pablo estaba preso, pero vamos a hablar primero de Filemón. ¿Quién era Filemón? La historia dice que Filemón era un hombre muy rico, tenía mucho dinero, vivía en la ciudad de Colosas. Colosas pertenecía también al Imperio Romano. Y quizás había sido rico de cuna porque tenía propiedades, tenía casas, tenía muchas cosas. Y para el momento la sociedad era muy normal tener esclavos. Los esclavos no eran considerados personas, eran considerados propiedades. Es decir, que Filemón tenía muchas propiedades en cuanto a esclavos se refiere. Tenía muchas personas a su cargo, pero eran sus esclavos. Y Filemón era un hombre rico, era un hombre que la Biblia en algunos momentos allí en Filemón lo relata como un hombre que aportaba dinero a la obra del Señor. En un punto de su historia creyó en el Evangelio, escuchó de Jesús, entregó su vida y se volvió un colaborador muy grande de la iglesia. Y necesitamos muchos Filemones. Amén, porque él tenía los recursos, él tenía recursos económicos, él era rico y era una persona importante en el Imperio Romano, en Colosas, era una persona quizás muy educada, tenía una familia bien acomodada, tenía todas las condiciones para ser una persona respetable de la sociedad. Ese era Filemón. ¿De quién estamos hablando? No se le olviden esos nombres. Entonces estamos hablando de un Filemón rico, con propiedades, con buena casa, tendría negocio, tendría coches de esa época, tendría caballos, tenía siembra, tenía muchas cosas. Ese era Filemón. Pero Filemón creyó en el Señor. Y al creer en el Señor se convierte al Evangelio y se convierte en una persona que aporta al reino.
Porque Pablo le hace mención de que tú eres un colaborador mío. Y su recurso más valioso era el recurso económico. Es decir, que Filemón aportaba dinero. Filemón ayudaba a la iglesia. Filemón era una persona desprendida. Y hoy día necesitamos personas desprendidas. Diga conmigo, necesito ser desprendido. Nos hemos vuelto muy egoístas. Y decimos, lo que es mío, yo lo trabajé, yo me lo gané, eso es mío. La iglesia no le voy a dar porque esa iglesia ya es tremendo el lugar y no le voy a dar. Pero es que no es la iglesia, es a Dios. Y Dios mira el corazón de los que son desprendidos. Por eso dice que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá. Ahora imagínese si usted es fiel con lo mucho. No hay palabras para describir en dónde lo va a poner el Señor. Pero ese era Filemón. Un hombre rico, pero un hombre que daba. Pero como la sociedad era normal tener esclavos, él tenía esclavos. Y uno de esos esclavos era Onésimo. Diga conmigo, Onésimo. Hablamos primero de quién. Ahora hablamos de Onésimo. Y tenemos a un Onésimo. Y en realidad la carta que Pablo le escribe a Filemón, le escribe hablando de Onésimo. Onésimo era un esclavo de Pablo, de Filemón, perdón. Y era muy normal que cualquier persona que tuviera dinero tuviera un esclavo. Y posiblemente Filemón venía de una descendencia de esclavos. Perdón, Onésimo venía de una descendencia de esclavos. Quizás su padre había sido esclavo y él había ya nacido en esclavitud y vivía allí. Y había algo muy particular, y era que los esclavos no tenían identidad. Los esclavos no tenían voz para decir cómo me siento, qué quiero, cómo. No tenían, porque ellos eran una propiedad. Filemón, lo que le decía, él tenía que obedecerlo. Al punto tal que los esclavos no sabían ni siquiera si en algún momento ellos tenían sentimientos, porque eran una propiedad de alguien. ¿Ese era quién? ¿Cómo se llamaba el esclavo? Onésimo. Y en algún momento Onésimo se tuvo que cansar de esa vida. Onésimo quizás diría, yo nací aquí, este es el mundo que yo veo, pero yo veo personas allá afuera que hacen lo que quieran. Yo veo personas que pueden decir lo que sienten, decir lo que piensan, y yo simplemente tengo que vivir callado y obedecer a la voz de mi amo. ¿Que mi amo era quién? Filemón. Y Onésimo, según la historia, Onésimo huye, se va de la casa de Filemón. Se va. Ellos vivían en Colosas y Pablo estaba preso en Roma, y de Colosas a Roma había una distancia aproximada de 1000 a 1600 kilómetros. ¿Cuánto? 1600 kilómetros. A ver, de aquí a Madrid hay ¿qué? Como 300 kilómetros. Como ir y venir y volver a ir a Madrid. Era la distancia que había de Colosas, de donde vivía Filemón, a Roma, donde estaba Pablo preso. Amén. Y según relatos de historia, Onésimo, ya me estoy enredando con todos estos personajes. Onésimo huyó de su casa porque él quería experimentar la libertad. Él quería tener esa voz y decir, soy libre, me voy porque ya no aguanto ser oprimido, ya no aguanto levantarme a la hora que me diga mi amo, ya no quiero decir lo que él me diga, yo quiero ser libre. Y se fue de la casa de Filemón. Y era un delito, según la ley, era un delito de muerte si un esclavo huía de su amo. Era un delito de muerte. Si el Imperio Romano lo capturaba, tenía pena de muerte. Y Onésimo huyó, y no se sabe con exactitud cómo llegó hasta donde estaba Pablo. No se sabe si quizás fue porque cayó preso sin querer, o si fue a buscar una ayuda, porque Onésimo sabía que Filemón era un discípulo de Pablo. Él había visto a Pablo en la casa de Filemón. Onésimo quizás había escuchado en algún momento cuando iba Pablo a la casa de Filemón a predicar, los esclavos no tenían derecho de estar ahí porque eso era algo exclusivo para los dueños de casa. Pero quizás Onésimo en un huequito de la puerta se ponía a escuchar cuando Pablo hablaba,
Y él cuando huye dice, yo voy a buscar a ese hombre porque ese hombre me hablaba de libertad. Y llegó a la cárcel donde estaba Pablo. ¿Quién llegó a la cárcel? Onésimo llegó a la cárcel donde estaba Pablo. Y allí quizás pasaron, ¿cuánto pudo recorrer caminando esos 1000 kilómetros? Vamos a poner que eran 1000 kilómetros. ¿Cuánto tardaría una persona caminando 1000 kilómetros? Usted que es militar, ¿cuánto tarda 1000 kilómetros caminando? A ver, si 8 kilómetros en 4 horas, o 40, ¿qué? ¿Una semana caminando? Más de una semana. Una semana, 2 semanas. Vamos a poner que en ese tiempo, como quizás no había carreteras, no había vías, y quizás él lo hizo de manera de huida. Vamos a poner que duró un mes. Y fue un mes pensando, reflexionando, yo tengo que llegar donde está Pablo. Yo tengo que llegar a donde está Pablo. Y cuando llega donde está Pablo, quizás llegó a la cárcel y dice, Pablo, yo soy Onésimo. Tú en algún momento me tuviste que ver en la casa de Filemón, pero yo huí. Ahora tengo miedo porque si me agarra el imperio romano, me van a matar. Pero antes que me maten, yo quiero escuchar de eso que tú hablabas con Filemón. Yo quiero escuchar del evangelio. Yo quiero que tú me hables de ese Jesús que muchas veces te escuché hablar y muchas veces vi que descendía algo que le decían el Espíritu Santo. Y yo quiero ser partícipe de eso porque en este momento estoy libre por un momento. Quizás me van a matar, pero en este momento háblame de ese Jesús. Y Pablo tuvo que comenzar a predicarle con esa pasión que hablaba Pablo. Pablo le tuvo que decir desde el momento que Jesús predicaba, desde el momento que fue bautizado, cuando fue muerto, resucitado, levantado al cielo. Y yo creo que Pablo hablaba con tal pasión que él vio cuando Onésimo se convirtió de corazón. Y Onésimo se convirtió a tal punto que la historia lo registra como uno de los misioneros grandes de Europa. Y quiero que usted me acompañe. Vamos un momentico a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, en el versículo 9, Pablo está dando las salutaciones finales a la iglesia de Colosenses, porque Onésimo volvió a la ciudad de origen, pero ya vamos a irnos a ese punto. Onésimo estaba en Roma con Pablo, que estaba preso, y Filemón, su amo, estaba en Colosas. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosenses, que fue años posterior al libro de Filemón, Pablo en las salutaciones finales, en el versículo 9, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Cuando Pablo está saludando a la iglesia, finalmente a la iglesia de Colosas, Onésimo tuvo que haber recorrido muchas iglesias de Pablo para conocer lo que acontecía en las iglesias y llevarle información a los demás hermanos. Amén. Pero ahora vamos al punto cumbre de la historia. Mientras está allí Onésimo llorando, porque era libre quizás externamente, pero internamente estaba cautivo. Porque él sabía que no podía volver hasta su ciudad. Porque él sabía que en algún momento lo iban a agarrar y lo iban a matar. Porque él sabía que había cometido un delito federal. Pablo dice: espérate un momento. Yo tengo aquí muchos rollos, pergaminos y tengo pluma. Yo voy a escribir una carta. Y Pablo se sienta allí encadenado, porque Pablo estaba preso y las cárceles los tenían que encadenar. Pero tenía la libertad, quizás esas cadenas eran un poquito largas, y tuvo la libertad de escribir. Y es allí cuando comienza a escribirle al amo de Onésimo, que se llamaba Filemón. Y le comienza a decir, y vámonos al libro de Filemón otra vez. En el único capítulo que hay, dice en el versículo 4, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es decir, Pablo primero está dándole un halago al Filemón, al amo de Onésimo, y le dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, refiriéndose a Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón tenía una iglesia en su casa, el hombre millonario, el amo de Onésimo, tenía una iglesia en su casa. Allí se reunía la familia, allí se reunían algunas personas quizás de la aristocracia a escuchar del evangelio. Y Pablo había escuchado de la fe y del amor que tenía Filemón hacia la iglesia. Pero Pablo comienza a escribir esa carta, y esa carta que Pablo le escribe a Filemón no es otra cosa que intercediendo por Onésimo. Y en el versículo siguiente, en el versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Allí en esa cárcel, mientras Pablo estaba preso, atado físicamente, atado de su cuerpo, cansado y anciano, Pablo no se cansó nunca de predicar. Y en el momento que llegó Onésimo buscando refugio, buscando una libertad emocional, una libertad espiritual, Pablo comienza a redactar la carta que cambiaría la sociedad del imperio en aquel entonces. Porque comienza a escribirle a Filemón y le dice: Filemón, yo estoy intercediendo por Onésimo. Yo sé que él se ha fugado de tu casa. Yo sé que eso es un delito capital. Yo sé que él tiene que pagar con pena de cárcel. Pero en el versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo creo que en el momento que Filemón recibe esa carta, porque esa carta era enviada con un mensajero, llega el mensajero muy temprano, quizás en la mañana, y le dije: aquí le enviaron una carta al apóstol Pablo. La carta llevaba un sello. Filemón se va a su despacho, rompe el sello de la carta, la abre y comienza a leerla. Y cuando él dice: aquí tengo a Onésimo, y no sé, en el pensamiento de Filemón diría: allá fue a dar Onésimo, allá llegó Onésimo. Pero ahora Pablo le dice: el cual te quiero enviar, pero ahora quiero que le recibas como a mí mismo. Yo creo que en ese momento Filemón cerró la carta, tragó grueso y dijo: ¿cómo yo voy a recibir mi esclavo? ¿Cómo yo voy otra vez a recibirlo? Y no ni siquiera como esclavo, lo voy a recibir como al apóstol Pablo. Lo voy a recibir como uno igual que yo. Era un desafío para la sociedad. Yo creo que en la mente de Filemón comenzaron a transitar muchos pensamientos, y él diría: ¿qué va a decir la gente? ¿Me van a ver como un débil? ¿Me van a ver como una persona fracasada? ¿Van a decir que yo no tengo autoridad? ¿Van a decir que yo no supe llevar el control de mi casa? Porque ahora, ¿qué van a decir el resto de mis esclavos cuando vean a Onésimo suelto? Cuando vean a Onésimo siendo igual que yo, cuando vean a Onésimo que yo lo trato como un apóstol Pablo, ¿qué va a decir la gente? Pero es que la fe de nosotros no está basada en las convicciones del mundo. La fe de nosotros desafía el sistema del mundo. Para usted y para mí hubiésemos tomado un camino diferente, hubiésemos tomado la contraria, hubiésemos roto la carta y hubiésemos dicho: no, porque él no merece eso, él se escapó, quien falló fue él. Él fue el que cometió el error, yo no. Yo estuve aquí en mi casa, pero él fue el que se dio a la fuga. Pero es ahí cuando funciona la gracia y la misericordia del Señor, que Dios desafía al sistema del mundo. El mundo quiere pagar mal por mal, pero nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a bendecir a nuestros enemigos. Nos ha llamado a amar a los que nos persiguen, a bendecir a todos esos que nos hacen la contraria. A eso nos ha llamado el Señor. Eso no tiene lógica, humanamente eso no tiene lógica. Pero Pablo le está diciendo: si tú realmente eres un hijo de Dios, si tú realmente crees en Jesucristo, tú tienes que recibirlo a Él como si fuera yo.
Y dice el versículo 13, dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Y es aquí cuando nos da a entender que Onésimo se había ido de su casa, porque Onésimo quería una libertad espiritual. Onésimo no solamente quería una libertad física y ser una persona libre. Onésimo quería escuchar del evangelio con libertad. Y ahora Pablo, cuando le predica, Pablo lo hace un hombre libre y le dice: allá te lo envío de nuevo, pero ahora no como esclavo, sino como a un libre. A él lo vas a tratar como si fuera yo. A él lo vas a tratar como a uno igual. Ya no lo vas a ver como un esclavo. Ahora lo vas a ver como un discípulo y hermano tuyo. Qué difícil es para nosotros a veces ver con la misma mirada a aquellos que nos hacen mal. Qué difícil es que nuestros corazones perdonen cuando alguien ha hablado contra nosotros. Pero es ahí cuando tenemos que saber que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que cualquier ofensa terrenal. El apóstol Pablo lo que quiso dar a entender, y desde a partir de ese momento, por eso Pablo decía: ya no hay libres ni esclavos, sino que todos somos uno. Ya en el Señor no hay quien sea más, quien sea menos, somos uno. Y en esta tarde quizás hay muchos Onésimos aquí. Hay Onésimos que están esclavos espiritualmente, esclavos emocionalmente. Hay personas que quizás usted la ve libre en la calle, pero su interior hay una atadura que no lo deja quizás gritar con libertad, que no lo deja ser, que no lo deja realizarse o no lo deja desarrollarse como un verdadero cristiano. Pero es ahí cuando entra en acción los Pablos, los que intercedemos, los que interceden y dicen: ya no somos diferentes, somos una sola persona. Y yo quiero en esta tarde, quiero invitarles a que se coloquen sobre sus pies. Y yo quiero orar, porque yo sé que hay Onésimos, pero también hay Pablos, pero también hay Filemones. El Filemón es ese que ahora tiene que perdonar la ofensa. El Filemón es ese que tiene que aprender a ver a su hermano como si nunca hubiese pasado nada. Amén. El Filemón es el que mira con ojos de amor. El Filemón es el que aprende a amar. El Filemón es el que pasa por alto la ofensa. El Filemón es el que ya no le importa que usted tenga 1 año o que tenga 100 años. Para usted es lo mismo, porque usted es mi hermano en Cristo. El Onésimo necesita libertad. El Onésimo necesita que su corazón sea libre. Y es ahí cuando entran los Pablos. Yo quiero orar por los Onésimos, pero yo no voy a orar por los Onésimos. Después yo voy a invitar a los Pablos, a los que van a interceder. Los que van a interceder porque haya libertad. Aunque usted no lo crea, hay muchas ataduras en la vida de las personas. Hay cosas que nos detienen para avanzar, y eso es una atadura. Hay cosas que nos detienen para hacer, porque el cristianismo no es decir, es hacer. Y hay cosas que nos detienen para hacer, y condicionamos el servicio a Dios. Decimos: yo voy a ser mejor cristiano cuando tal cosa, cuando pase tal cosa. Ponemos fechas. Yo me entrego al Señor en tanto tiempo. Pero hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de la misericordia del Señor. Los voy a llamar diferente. No los voy a llamar separados, porque a lo mejor se sienten ofendidos. Vamos a orar por los Onésimos, los Pablos y los Filemones. Amén. En cualquier categoría que usted se encuentre, en cualquier clasificación que se encuentre, yo creo que todos necesitamos acercarnos a Dios con corazones sinceros. Las ataduras que hoy día tiene el mundo solamente pueden ser rotas en el nombre de Jesucristo.
Mire, existen hoy día infinidad de terapias, hoy día existen infinidad de técnicas, la psicología. Yo no estoy en contra de nada de eso. Yo estudio eso. El problema es que nada de eso es tan efectivo como el poder de Dios. Nada de eso tiene perpetuidad como el poder de Dios. Hay personas que pasan por procesos de desintoxicación, procesos de terapia, y en un lapso de tiempo vuelven a recaer, porque son mecanismos provisionales. Pero cuando usted tiene un contacto, un encuentro con el Dios del universo, no hay nada ni nadie que pueda derribarlo, porque usted ha conocido al Dios de la gloria, porque usted ha conocido al Dios que hace maravillas. Y es difícil a veces entender cómo ese Dios tan grande puede llegar a penetrar nuestros corazones. Eso no tiene lógica, pero ese es el Dios que lo hace. Yo creo que aquí hay Pablos que puedan interceder. Aquí hay personas que puedan orar los unos por los otros. Yo quiero invitarlos que usted ore por su hermano, que nosotros derribemos toda diferencia, que seamos como ese Filemón, que a partir de ese momento vemos a un hombre que ya no tuvo que ver una diferencia, sino que ese Onésimo es igual que yo. Ese Onésimo ahora es mi hermano, no es un esclavo más, es mi hermano. Y luego vemos a Onésimo predicando por diferentes lugares de Europa, de Asia. ¿Sabe por qué? Porque hubo un Pablo que intercedió con oración, que intercedió con la palabra para darle libertad a ese hombre cautivo. Y se convirtió en un ministro del evangelio. Aquí hay personas que tienen gran propósito en la mano del Señor, pero necesitan Pablos que intercedan, necesitan Pablos que se preocupen por ellos. A veces no nos tomamos el tiempo al menos de un mensaje hacia una persona que está decaída. Pablo se tomó la tarea de escribirle al mismo amo Filemón para que lo dejara suelto de su esclavitud. Esa es la función de nosotros, interceder a través de oración, interceder a través de palabra, interceder a través de actos que demuestren que somos esos mediadores para que esa vida pueda ser restaurada, para que esa vida pueda ser alcanzada, para que esa vida pueda ser levantada en el nombre de Jesús. Pero necesitamos a Pablo, hoy más que nunca necesitamos a Pablos en la iglesia, que se tomen el tiempo de interceder. Que cuando usted vea diferencia entre hermanos, no le dé temor de interceder, no nos hagamos de la vista gorda. Muchos me conocen aquí, saben que yo digo, bueno, vamos a hablar con los dos, y los pongo que se unan, hablen. Tenemos que interceder. No tenemos que echarle más leñita si es verdad. Ese hermano te hizo aquello. Y ¿cómo se llama? Confirmar o darle crédito a esas palabras de esas diferencias. No. Fuimos llamados a interceder. Sea intermediario. El Señor nos habla del ministerio de la reconciliación. Y este libro tan cortito, el libro de Filemón, nos enseña que necesitamos ser libres de la cautividad de nuestra mente. Necesitamos olvidar, como Filemón, las diferencias a veces de posición. En el Señor no existen posiciones, todos somos iguales. Que usted tenga 20 años y yo tenga 5 meses, eso no importa, yo soy su hermano. Ananías, cuando fue a donde estaba Pablo recién convertido, no le dijo, este es Pablo, el asesino de Esteban, no le dijo, hermano Saulo. Y hacía unas horas, unos días, Pablo había tenido el encuentro con Jesús. Ese hermano, esa persona que está recién llegado, abrácelo, dígale, usted es mi hermano. Dele palabras de ánimo, dele palabras que lo levanten, que lo conforten, que le diga, tú necesitas tener un encuentro con Jesús. Y sobre todo seamos los Pablos. Interceda. Yo quiero invitarlos, hermana Zeneli, hermano Darwin, pastor, si puede, interceda por ellos. Seamos esos Pablos,
seamos esos Pablos que interceden, que puedan mediar, que puedan reconciliar, que puedan decir: usted necesita levantarse, tranquilo, todo va a salir bien. Tú tienes un potencial, tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. No importa lo que te hayan dicho.